Muy buenas tardes. Desde la Universidad Nacional, mediante la Comisión Institucional de Teletrabajo y el Programa de Innovación Metodológica, Gestión de Conocimiento, Participación Estudiantil de la Escuela de Relaciones Internacionales, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad, que es parte del ciclo de conferencias que estamos realizando desde la Comisión y el programa para ayudar y colaborar en el proceso de inmersión en el teletrabajo, sea que estén en el teletrabajo ordinario, sea que hayan entrado en teletrabajo por la presencialidad remota, o sea que estén interesados en ingresar al teletrabajo. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al doctor Cristian Salazar, que es ingeniero civil en informática de la Universidad de Biobío, Chile, máster y doctor en Sociedad de Información y Conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña y creador de la Bolsa de Teletrabajo de Chile. O sea, el expertise que tiene don Cristian en el tema es más que excelente y por eso para nosotros es de gran gusto y es un privilegio que haya aceptado la invitación para colaborarnos. Hoy estará hablándonos acerca de la transformación digital y efectos psicosociales de las TICs en la docencia universitaria. Un tema que se ha vuelto de mucho, mucho interés, sobre todo considerando que estamos en estos momentos, muchos, la mayoría, llevando nuestras clases desde la casa. Hemos tenido que estarnos ubicando y atendiendo con tecnologías con carteras que no teníamos muy asociadas. Agradecemos al señor rector también y a todos los que nos han facilitado este espacio. Igualmente, muchas gracias a la Escuela de Relaciones Internacionales a través de su directora, doña Rosemary Hernández, que ha sido completamente amplia y copartícipe de todos los trabajos que hemos realizado. Dejo a don Cristian con la conferencia. Les recordamos nada más como que abajo hay una parte de preguntas para que ustedes hagan sus preguntas ahí. Preferiblemente que las hagan ahí, no en el chat, aunque estamos tratando de ver de las dos formas, pero es mejor que la dejen en la parte de preguntas para que nosotros podamos al final orientarlos con sus preguntas. Don Cristian, en estos momentos tenemos 46 personas iniciando, pero durante el resto de la conferencia sabemos que se van a integrar más. Esta conferencia igual se pasará nuevamente, se pasará por el canal de YouTube de la universidad y de la Comisión Institucional. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lisette, y quiero también saludar a todas las personas que están conectadas y las que también pueden ver esta charla por diferido. El objetivo de esta charla es justamente hablar sobre la salud laboral, de cómo tener grupos de trabajo mucho más saludables utilizando las tecnologías de información. Vamos a pasar por un camino, vamos a hablar sobre algunos efectos de esta transición, esta transformación digital, y también vamos a hablar sobre la telepresencialidad, y vamos a hablar sobre algunas consecuencias del mal uso de las tecnologías de información, los cuales pueden desencadenar en efectos psicosociales negativos, en emociones negativas, que pueden disminuir nuestra productividad, nuestro rendimiento, nuestra satisfacción con el trabajo, y también cómo podrían estos aumentar el deseo de descontinuar el uso y también trabajar bajo esta modalidad. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. ¿Y de qué voy a hablar entonces? De la transformación digital y los efectos psicosociales de las TIC en la docencia universitaria. Quiero agradecer a las personas que hicieron posible esta actividad, a doña Marlit Alfaro Salas, que es la coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo, y a don Luis Diego Salas, coordinador del Programa de Innovación Metodológica de la Escuela de Relaciones Internacionales. También, mediante esta conferencia, quiero agradecer al señor rector, don Francisco González Alvarado. Muchas gracias. Y yo trabajo en la Universidad Austral de Chile, soy académico en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y tenemos unos lemas que a mí me gustó cuando los busqué. La Universidad Nacional de Costa Rica, su lema es "La verdad nos hace libres". Y nosotros acá en el sur del mundo, en la Universidad Austral de Chile, que es conocimiento y naturaleza, nuestro lema es
la libertad se conquista. El futuro está aconteciendo. Y la verdad que estaba aconteciendo mucho antes de esta pandemia. Pero lo que pasa que, al parecer, nosotros no nos estábamos dando cuenta de que estamos viviendo en un mundo paralelo, en el cual la educación estaba con las mismas metodologías de siglos atrás y preparando profesionales para el siglo XXI, pero no necesariamente aportando las competencias, las habilidades necesarias para poder insertarse en este mundo que cada vez es más global, que cada vez es más diverso y que cada vez es más móvil. Las universidades, estas instituciones de educación, han tenido rápidamente que afrontar esta situación y transformar sus metodologías y sus procesos para poder dar respuesta para satisfacer las necesidades de educación de la población, pero hoy en día a través de las tecnologías de información. Y así, algunas universidades están trabajando con telepresencia, otras están innovando en los campus para dar esta sensación de cercanía, de vida social, este currículum oculto que también ofrecen las casas de estudio, y están innovando a través de plataformas virtuales. También están innovando en videojuegos, están titulando a los estudiantes, por ejemplo, a través de Minecraft. Otros están utilizando tecnologías, robots, para disminuir la distancia que hay entre las personas que están en otros países también en sus momentos de titulación. Pero también hoy en día estamos aprovechando mucho más las tecnologías, por ejemplo, en la enseñanza de medicina, de la biología, de la anatomía a través de realidad aumentada, o también algoritmos, procesos matemáticos y otros laboratorios también con estas mismas tecnologías. O también en la creación de objetos virtuales de aprendizaje, utilizando también las tecnologías de realidad aumentada. Profesores también o inteligencia artificial que ayuda a dar respuestas a los estudiantes cuando tienen consultas, cuándo es una prueba, cuál es el calendario académico, cuáles son los días de vacaciones, cuál es el teléfono de X persona. Tienen hoy en día también a través de inteligencia artificial herramientas para facilitar la comunicación. La verdad que estas herramientas hoy día han aparecido y debemos preguntarnos por qué antes no las utilizábamos. Y aparece también con la pandemia esta irrupción de esta innovación, de esta flexibilidad laboral que es el teletrabajo, o sea, el trabajo a distancia, que tiene su gracia porque el teletrabajo permite que cualquier persona, independientemente de su condición, y pueda realizar esta actividad laboral. Existen ciertos eh, limitantes, sobre todo culturales, que señalan que el teletrabajo también ayuda a la precarización del trabajo. No obstante, yo siento que el teletrabajo hoy en día debe tomarse como una oportunidad de poder contribuir a la sociedad y sobre todo en las instituciones de educación, donde es muy necesario mantener la continuidad educativa, formar a las personas, formar a la ciudadanía. Y qué mejor forma hoy en día que hacerlo de una manera inclusiva, donde estudiantes que antes no podían participar de la educación, hoy en día puedan ser partícipes activos. Por ejemplo, la población en situación de discapacidad severa, que no podía salir de sus casas para trasladarse a un centro de educación. Esta crisis, de acuerdo a la consultora eWay, puede traer varias consecuencias. Una de ellas, una de las tantas, es la educación a distancia, pero también aumenta el teletrabajo, van a disminuir, ¿cierto?, las salidas a comer, aumenta la telemedicina, vamos a hablar mucho más de salud mental y es por eso también el objetivo de esta charla. El momento que vivimos es una gran oportunidad para que nuestras universidades y también otras organizaciones prueben modelos de flexibilidad laboral y de relaciones laborales. Esta forma de desarrollar el trabajo y también de enseñar posiblemente
ha llegado para quedarse y por eso también debemos prepararnos para poder convivir de una manera saludable con esta nueva forma de trabajar. Como les decía, el teletrabajo y también la educación a distancia son innovaciones que permiten la inclusión laboral y educativa. Y también la educación online puede contribuir a la reinserción social. Personas que están privadas de libertad podrían también hoy en día acceder a formación a distancia. No obstante, hemos visto en Latinoamérica que esta crisis ha reflejado distintas desigualdades, desigualdades por brecha digital, desigualdades socioeconómicas, desigualdades por quienes tienen acceso a Internet y a banda ancha y quienes no. Entonces, también llama la atención para que podamos, y ojalá desde la academia, contribuir a la sociedad para probar modelos mucho más inclusivos que puedan disminuir esta brecha social, educativa y cultural. Uno de los principales inhibidores, de acuerdo a Morrison et al. Del año 2019, nos dice que esta gran barrera es justamente el costo y el acceso a banda ancha. Y si nuestros países hoy en día han dicho que para enfrentar la pandemia y tener un control sobre ella, la educación virtual es el nuevo estándar, debiera también Internet y banda ancha ser gratuito para todos los estudiantes con el objeto de que todos puedan participar de este proceso, de esta transformación digital en la educación. Pero también, no solamente ha reflejado diferencias sociales y culturales, también ha reflejado que no todas las personas estaban preparadas para enfrentar esta modalidad de trabajo. Y así vemos que hay algunos que de la noche a la mañana tuvieron que enfrentar el teletrabajo sin previo aviso, sin capacitación, y pudieron enfrentarlo de manera bastante positiva. Pero también hay otros que, como es normal, la resistencia al cambio, pero también porque las universidades o las empresas no estaban preparadas ni en estructura ni en capacitación para brindarle una calidad, ¿cierto?, en el trabajo a las personas que tenían que cambiar a un nuevo rol. Muchas instituciones privilegiaron tradicionalmente invertir en infraestructura que hoy día está vacía, pero escasamente invirtieron en tecnologías educativas, en tecnologías de simulación, de realidad virtual, de inteligencia artificial, de telepresencia, de capacitación en el teletrabajo y en docencia online, entre otras. Y la verdad que tampoco podemos seguir esperando que decidan cambiar, porque lo que nos está demandando la sociedad es que esto va a seguir. Y quizás siga en la educación como realidades mixtas. Algunos momentos o algunas carreras que necesitan más práctica, seguramente se van a ir por algunos semestres prácticos y otros semestres online. Pero la verdad yo creo que en la educación, sobre todo, esta realidad ha llegado para quedarse. Y por eso también yo los incentivo a que ustedes cambien un poco el chip para los que tengan más resistencia y trabajen en la autoeficacia y en una actitud positiva para enfrentar este cambio. Pero también nos ha revelado otra cosa, la educación virtual. Nos ha revelado que habían personas que su trabajo no era imprescindible, sino más bien prescindible. Entonces también nuestras organizaciones hoy en día deben trabajar para el cambio y para la reconversión laboral. Y evitar también la sobrecarga de trabajo de las personas, porque hoy en día tenemos distintos conflictos de rol y ambigüedades de rol que recargan nuestro trabajo y eso nos desmotiva o también nos agobia, nos agotan. Y algunas personas reportan que han estado trabajando mucho más que antes, pero también eso se da no solamente por la carga de trabajo, por la falta de apoyo. Entonces, personas que hoy en día no están colaborando en un 100%, es necesario que las organizaciones trabajen en la reconversión laboral. ¿Y en qué? Para apoyar los procesos educativos. Y ojalá
no es que yo sea profesor también, sino también que nos puedan apoyar. Nos puedan apoyar quizá en la edición de los videos de clases, apoyar, dar mayor soporte en la creación de objetos virtuales de aprendizaje, en interacción con estudiantes, o que puedan programar algunos chats interactivos, cosa de poder responder más fácil las preguntas. Y todo esto está al alcance de las tecnologías de información que todos disponemos hoy, pero no necesariamente todos las sabemos utilizar. Ahora, yo les decía, nos llama la atención igual que parece que no estábamos en la línea de lo que estaban demandando las empresas, y como trabajamos por competencias, debiéramos dar hoy en día, y yo creo que este es un gran impulso para formar por competencias, para que nuestros estudiantes tengan las mayores capacidades para enfrentar las organizaciones del siglo XXI. Y estas organizaciones que eh, están incorporando transformación digital en muchos de sus procesos, les llamamos la organización 4.0. Y también nos hemos dado cuenta que no tenía sentido ocupar un tiempo valioso para movilizarnos, para ir al trabajo, para trabajar detrás de una pantalla que también teníamos en nuestras casas. Y esto es lo mismo para los estudiantes. Y aquí las universidades tomaron algunas decisiones, ¿ok? De acuerdo a la infraestructura tecnológica que tenían, algunas han decantado por la formación a distancia. Otros por la formación online, la cual tiene una serie de ventajas la formación online, porque no necesita la presencialidad, pero sí necesita mucho trabajo previo para poder crear en estos campus todos los objetos virtuales de aprendizaje, subir todos los materiales, las pruebas, etc. La formación online está probada que es 100% eficaz y eficiente y de alta calidad, pero implica un trabajo previo. ¿Qué sucedió con nosotros? La mayoría nos fuimos a la formación telepresencial, porque no tuvimos tiempo de prepararnos para la formación online. Pero también esto tiene ventajas, porque nosotros estamos de manera sincrónica. Bueno, otras personas podrán ver este video de manera sincrónica, pero lo que se busca acá es tratar de generar un ambiente humano de socialización, de colaboración y compromiso, porque combina la flexibilidad de la formación online con el valor de la enseñanza tradicional. Podemos ver a los estudiantes, podemos escuchar a los estudiantes, podemos dar solución a sus consultas en vivo, pero también puede traer otras consecuencias y emociones negativas para los profesores, que es trabajar y dar una clase con la pantalla en negro, no saber cuáles son las reacciones y las emociones de los estudiantes o de los colegas que no prenden sus cámaras, que nunca participan, y eso la verdad que genera mucha desmotivación. Generalmente yo siempre digo que ojalá cuando tengamos una clase, los estudiantes puedan participar activamente con sus cámaras y sus videos. Lamentablemente, no todos los estudiantes tienen esta posibilidad, y ahí es donde uno debe plantearse: ¿vamos a seguir con la formación telepresencial? ¿O de acuerdo a la realidad de mis estudiantes, de mi institución, de mi zona geográfica, quizás debiéramos pensar en algo mixto entre formación online y formación telepresencial? También nos da un espacio, y este espacio es para poder trabajar en nuevas metodologías, y una de esas metodologías puede ser el aula invertida. Entrego todos los materiales previos a la clase y los estudiantes los leen, y entramos a esta clase telepresencial solamente para discutir la materia, para discutir las dudas, dar respuesta a las preguntas que tengan los estudiantes. Pero eso también, como es un proceso de transformación digital, requiere de un cambio cultural, no solamente nuestro, también de nuestros estudiantes. Y es ahí también donde las universidades deben comenzar a trabajar con los estudiantes. Yo sé que los estudiantes son más independientes, los estudiantes universitarios, pero de alguna manera vamos viendo que tienen también más dependencias familiares, a diferencia de antes. Por lo tanto, no hay que despreocuparnos también de su entorno familiar en este caso, o de sus tutores. Yo creo que las universidades también hoy en día tienen una responsabilidad de acercar mucho más a los padres y tutores, ¿cierto?, para que puedan apoyar este proceso de formación a distancia.
Ahora, la formación telepresencial, hay algunos mitos. Esto no es replicar la clase tradicional a través de una plataforma. Tampoco es enviar un PPT, un audio, un video. No se trata de sobrecargar de trabajos a los estudiantes. Ojo que los estudiantes también pueden tener problemas de sobrecarga de trabajo para cumplir con las demandas del estudio. Entonces, nosotros podemos ser, los profesores, una fuente de estrés para los estudiantes cuando los sobrecargamos de trabajo. Ahora, la telepresencia lo que busca es humanizar, es, desocializar. No se trata de que uno se siente y empiece a dar una charla y no le importa quién está detrás de la pantalla. Se trata de conversar, humanizar, socializar los contenidos. Por lo tanto, es bueno generar espacios de trabajo sincrónico con los estudiantes. Ahora, también las universidades en sus políticas han incorporado la reducción de las horas de clases. Por lo menos en mi universidad, nosotros tenemos 90 minutos de clases, que la hora pedagógica son 45 minutos, por lo tanto tenemos 2 horas pedagógicas, y hoy en día se redujo, de acuerdo a una política interna, a 60 minutos, con el objeto que los estudiantes, ¿cierto?, puedan tener espacio y no se cansen visualmente y mentalmente para poder participar de las otras clases. Ahora, en lo posible, programar todas las clases, cosa que si un estudiante no participó, pueda ver los videos de la clase o pueda autoaprender. Es necesario mantener las horas semanales para las consultas virtuales, y si los estudiantes no tienen acceso, las universidades debieran propender a transmitir las clases a través de las televisiones universitarias, de las radios universitarias, o bien de los canales y radios que tenga la comunidad. ¿Qué cosas hemos aprendido? Que es posible trasladar la educación y el trabajo al hogar, que las aulas hoy en día se mueven a donde están los estudiantes. Si le preguntamos a los estudiantes si están de acuerdo con la formación telepresencial o la formación online, hay muchos de ellos. Yo diría, me atrevería a decir una gran mayoría de ellos, que se sienten cómodos con este tipo de educación. ¿Por qué? Porque también hemos hablado que el aprendizaje online es tan o más efectivo que la educación tradicional. Les permite a los estudiantes repasar todas las veces una clase. Que estamos entonces en un proceso de transformación donde nosotros, más que profesores, hoy en día deberíamos llamarnos facilitadores del aprendizaje y conversar con nuestros estudiantes, que ellos, más que estudiantes o alumnos sin luz, son los responsables de su proceso de formación. Estamos en medio de una transformación digital y la educación también está dentro de este proceso. No pensemos que pasada la pandemia, vamos a olvidar todas las competencias y también algunos dolores que hemos vivido. Yo creo que en circunstancias normales, primero siempre debe haber una transformación cultural en la empresa y luego digitar el negocio. Pero han pasado ya aproximadamente 4 o 5 meses desde que estamos en la educación virtual, y de alguna manera ya hemos ido generando distintas estrategias para enfrentar esta modalidad. Que debemos también reconocer que si hoy en día nosotros estamos adoptando nuevas tecnologías que están mejorando de alguna manera nuestra calidad de vida. Imagínense la teleeducación y el teletrabajo sin la carga del cuidado de los niños en las horas de estudio. Podría ser más fácil. O también un teletrabajo o una teleeducación sin restricciones de salir. Seguramente la valorización de esta modalidad sería mucho mayor. Si sigo trabajando de la misma forma, no voy a tener resultados diferenciadores. Y nosotros, los educadores, estamos llamados al cambio, no a la resistencia. Parte del éxito de la formación telepresencial depende del apoyo técnico y psicosocial que entregamos a nuestros académicos y a nuestros estudiantes. Y también diría yo que el que le estamos entregando al entorno de contención de los estudiantes, que son los padres y tutores.
Ahora, ¿cómo podemos abordar los riesgos psicosociales derivados del uso intensivo de las TIC? Fíjense que hay varias características. Por ejemplo, las características del teletrabajo. Ojalá en nuestra organización nos den más autonomía. Falta de información. Aislamiento también son otras características. O sea, debemos tener autonomía, herramientas que permitan encontrar la información de manera rápida y evitar el aislamiento. Ojalá que todas las personas de los departamentos, instituciones, facultades, ninguna se sienta aislada. Las características de las tecnologías también pueden ser amigas o enemigas, por ejemplo, la facilidad de uso, la complejidad, que sean fiables, el ritmo de cambio de las tecnologías también genera emociones negativas, esto del presentismo, de estar siempre conectado, esto del anonimato, de no saber quién está al otro lado de la pantalla, nos generan distintos riesgos. También las características de las organizaciones propenden o disminuyen estos niveles. Los grados de innovación, por ejemplo, las universidades se supone que son instituciones muy innovadoras, la facilitación de participación, si son estructuras más planas o más jerárquicas, los tipos de liderazgo, quizás yo estoy en teletrabajo, pero tengo un líder que no ha cambiado el chip. Necesitamos que ese jefe se transforme en un líder. Los estilos de control. El teletrabajo antes de esta pandemia no prosperaba justamente por el estilo de control. Y esos estilos en esta nueva realidad ya no son válidos, son parte del pasado. Y si hay alguien que no quiere soltar porque tiene miedo, debe pensar que las personas que está dirigiendo tienen altas formaciones, son capital humano avanzado y que no necesitan que alguien lo esté picaneando para que puedan realizar su actividad. La ergonomía y las condiciones de iluminación son muy importantes igual. Tengo la ventaja que en la institución que trabajo nos dieron la oportunidad de poder traer la oficina que teníamos en la universidad, trasladarla a la casa. Las sillas, escritorios, computadores, y eso ha sido bastante bueno. En temas de iluminación, también eso ya depende mucho de nuestros hogares. Y también las características individuales de quienes trabajan, la edad, el género, el tipo de educación que ha tenido. Si tiene creencias de autoeficacia, que es capaz de que nada lo va a detener para seguir avanzando, es una característica muy esencial, la autoeficacia. La experiencia en el uso de tecnologías, los estilos de personalidad también, más neuróticos, más extrovertidos, van a generar también algunas emociones, los estilos de aprendizaje que tienen las personas. Y muy importantes son los mecanismos de apoyo. Vean ustedes si los tienen, que su institución les provea soporte técnico cuando lo necesitan, y que este soporte técnico no sea a 24 o 48 horas, sino que sea ahora ya, cuando lo necesito realmente. Facilitación de participación en las decisiones de la tecnología que queremos tomar. No me gusta Teams, no me gusta Slack, me gustaría trabajar con otro sistema. Bueno, conversémoslo, discutámoslo, abrámonos a que todos participen en la elección de las mejores tecnologías para colaborar. En lo personal, yo creo que lo peor que le pueden pasar a las personas cuando trabajan es que las obliguen a trabajar con el WhatsApp. Y sobre todo, cuando la institución no le ha entregado un teléfono. El apoyo social es muy importante, con los jefes, los amigos, los familiares, los colegas, poder tener espacios para poder conversar, discutir, un cafecito virtual, un espacio para poder desahogarse o conversar o aprender. Recordemos que mucho de nuestro aprendizaje no venía de nuestras lecturas, venía del compartir, y es algo que no debemos perder. Mindfulness, meditación, es algo muy importante igual, que nos provean de pausas activas. Ojalá programas de la universidad que quizás los departamentos de educación física, los departamentos de psicología o de psiquiatría de la universidad puedan crear programas que inviten a la participación de no solamente de los académicos, sino de todos los funcionarios y también de los estudiantes para poder eh, aliviar nuestra carga, y facilitación de capacitación. Ojalá que nuestra organización nos libere de cargas para poder aprovechar la capacitación. ¿Cuáles son los riesgos que podríamos tener si no trabajamos en estas características? Tecnotensión.
una persona está pendiente de que lleguen los correos electrónicos, lo responde en menos de 15 minutos. Es una compulsión de responder correos electrónicos, pero también es producto de la falta de empatía y de la falta de política de la organización cuando no regula el envío de correos electrónicos, ni los CC, ni los CCO, las copias ocultas, estas cadenas de mails que se transforman en verdaderos spam, y todo hay que enviarlo por correo electrónico. No existirán otras herramientas que apoyen la comunicación. Síndrome de la fatiga informativa. Son tantos los canales de información que finalmente no sé por dónde comenzar, dónde leer. Pierdo un tercio de mi jornada tratando de revisar todos los mensajes por distintas fuentes. Tengo fatiga informativa. O ansiedad tecnológica. Síndrome del teléfono vibrante. Estoy siempre pensando que mi teléfono está vibrando, están llegando mensajes, no descanso, no estoy en calma, no estoy en paz. Agotamiento en el trabajo. Esto también puede hacer que nosotros nos sintamos agotados, que baje nuestra productividad, que baje nuestro rendimiento, y que queramos dejar de teletrabajar. O estos sentimientos de ineficacia tecnológica, es que nunca me capacitaron, por lo tanto me siento súper ineficaz. Y fíjense que la ineficacia tecnológica genera ansiedad y también genera agotamiento. Ya lo vamos a ver más adelante. Tecnoescepticismo. No, la verdad que no quiero usar ninguna de estas herramientas, la verdad que esto va a pasar. Tecnoadicción. Hoy día me he transformado en adicto al teléfono y esta misma adicción ha hecho que trabaje con más pasión y que me vuelva además de tecnoadicto, adicto al trabajo. No logro conciliar mi vida familiar con mi vida de trabajo. No logro apagar el computador. Estoy siempre pendiente de él. No descanso. Intención de uso continuo. Quiero trabajar las 24 horas del día. No, es que me rinde más ahora. Teletrabajo no se trata de que rinda más o no, teletrabajo es que usted adquiere un nuevo estilo de trabajo, pero eso no quiere decir que se va a sobrecargar de trabajo, que va a trabajar más de las horas legales que le corresponde. Tecnodependencia. Me siento súper dependiente. No puedo, hoy en día me pueden enviar un mensaje, un estudiante, un colega, en cualquier momento del día, por lo tanto, salgo a caminar, voy con el teléfono, me baño, estoy con el teléfono ahí, me voy a acostar, estoy con el teléfono, tengo una dependencia tecnológica. Y también y fíjense que esto del cyberloafing o la procrastinación digital puede tener dos miradas. Una mirada es que lo utilice como una pausa activa, como una herramienta para poder enfrentar mis ansiedades y para poder amortiguarlas, pero también como algo negativo, como el mismo escepticismo con esta modalidad hace que yo hoy día procrastine mucho más y que me desconcentre, pero también fíjense que los que están tecnotensionados me aumentan mucho, me interrumpen, no me dejan concentrarme. Y para poder retomar la concentración, me demoro aproximadamente 15 minutos. Y esto me atrasa y por lo tanto también me genera una sobrecarga de trabajo. De alguna manera, lo que les quiero decir, que somos a veces también nosotros responsables de no solamente el teletrabajo, porque el teletrabajo es neutro. El teletrabajo es la forma como tú organizas tu trabajo a distancia. Pero estas características que yo le estoy nombrando ahora, describiendo, son las que les pueden causar el placer de no tener que viajar a su trabajo o la desconformidad porque faltan elementos que la organización no provee, ni sus directores, ni sus departamentos, ni su organización, para que tengan un bienestar y que esta modalidad sea realmente saludable. Ahora, hay distintos estresores del trabajo. Ahí ustedes pueden ver qué son los estresores del trabajo. Por ejemplo, sobrecarga de trabajo, conflicto trabajo-hogar, estrés de rol, sobrecarga de información, mal funcionamiento de los sistemas cuando fallan, el ciberacoso, hoy en día ha aparecido como un estresor del trabajo, la inseguridad laboral, el miedo a que me puedan despedir porque hay otras personas que están más capacitadas que yo, invasión de la privacidad, compartir tu casa ahora a través de las cámaras y que las personas vean cuál es tu realidad, sobrecarga de comunicación, de información, infoxicación que le llaman, que estoy intoxicado por tanta información. Los creadores de tecnoestrés, la forma como se implanta la tecnología, la infracarga, cuando
por aislamiento no me están dando una carga de trabajo y la verdad que esto me desmotiva mucho. Consecuencias tanto para los trabajadores como para los estudiantes puede pasar esto. Bajo rendimiento académico en los estudiantes, baja productividad individual en los profesores y en los funcionarios, aumento de la multitarea. Y la multitarea está demostrada científicamente que en vez de mejorar los trabajos que aumenta la productividad, la verdad que la estanca y los trabajos son deficientes. El bajo compromiso con la organización, porque no están tomando las medidas adecuadas, ¿cierto?, para que yo me sienta bien. Recordemos que también cada persona es un mundo, pero busquemos soluciones generales. Disminución con el compromiso laboral, deseo de discontinuar, de cambiarme de trabajo, insatisfacción con la vida, agotamiento, aumento de las emociones negativas, no soy capaz, esto no me gusta, adicción al trabajo, sensación de pérdida de tiempo, sobre todo cuando estamos en una reunión o en una conferencia, quizás en esta conferencia, debe ser estoy perdiendo mi tiempo, no aprendo nada, esta reunión no va para ningún lado, programemos bien las reuniones, comunicación efectiva, eso nos va a ayudar, ¿cierto?, a disminuir esta sensación de pérdida de tiempo. O cuando nuestros estudiantes no nos responden cuando hacemos preguntas, también nos pasa eso. Tensión psicológica, menor calidad del sueño. Y está comprobado que las personas necesitan más que cantidad de sueño, que cuando duermen tengan una buena calidad. Y para eso también debemos buscar estrategias que nos ayuden a aumentar la calidad del sueño. Burnout, sentirnos quemados, agotamiento. Y esa es como la gran consecuencia. Para los que están a cargo de personas en esta charla, es muy importante que consideren que las personas podrían tener algunas de estas consecuencias, pero si ya tienen burnout, es el síndrome de estar quemado en el trabajo, eso requiere grandes licencias para poder recuperarse. O sea, además, va a significar un gran costo para la organización, más costo de lo que hubiesen invertido en un trabajo saludable. Y también consecuencias físicas y fisiológicas, por ejemplo, como aumentar de peso, calambres musculares, bruxismo, sensación de que están envejeciendo, de que la piel está más cansada, pesadillas, baja concentración, disminución de la melatonina, dolores de cabeza, aumento de los niveles de cortisol, ¿cierto? Que, dolores de las articulaciones, problemas digestivos, entre muchos otros. Y eso nos está diciendo que de alguna manera no estamos trabajando bien y que producto del teletrabajo, porque tiene un uso intensivo de tecnologías, nos están pasando cosas. En sí las tecnologías no son las causantes del tecnoestrés, es la forma como las usamos, es la falta de apoyo también de nuestra organización. Fíjense que las personas experimentan sobrecarga de trabajo, sobre todo en los primeros días de la pandemia, porque nos estábamos adaptando al teletrabajo. Yo espero que en estos meses hayamos aprendido a lidiar con las tecnologías y que esta sobrecarga vaya disminuyendo. Pero hablaba recién con una amiga que tiene 2 hijas, y yo le decía, cuéntame cómo ha sido esto de la pandemia. Y mira, estas son las respuestas. Lo mejor es que me ha dado la oportunidad de conectarme con gente de todo el mundo, tanto para aprender como para enseñar. Lo peor es que se superponen las tareas domésticas de maternidad y las laborales, lo que dificulta mucho la concentración y hace sentir que se tiene 3 veces más trabajo que antes. Y frustra porque no puedes no puedes dejar de realizar ninguna de las anteriores. Yo le digo, bueno, y desde que comenzaste al día de hoy, ¿han habido cambios? Y me dice que yo creo que sería bueno tener un balance entre el trabajo presencial y el teletrabajo. Y no obstante, para ella el teletrabajo le ha abierto muchas puertas a nivel internacional y no quisiera tampoco perder eso. ¿Qué deberíamos hacer? Fomentar buenas prácticas, promover buenas prácticas en el trabajo. Y que los tomadores de decisiones ojalá pongan atención en estas consideraciones. El tecnoestrés aparece cuando hay una mala política de implementación de las tecnologías, cuando hay falta de capacitación para teletrabajar y usar estas tecnologías,
cuando hay poco apoyo y poco soporte técnico, cuando hay ausencia de políticas saludables en el uso de las tecnologías en el trabajo, ausencia de políticas saludables en tecnologías de comunicación. Ya les hablaba a ustedes estos efectos de la tecnotensión. Y todo esto puede aumentar los riesgos de padecer tecnoestrés. Consecuencias: trabajar más y por más tiempo, sentir que nuestras vidas se ven invadidas por las tecnologías, necesitar mucho más tiempo para comprender y utilizarlas y capacitarnos, sentirnos amenazados porque nuestros compañeros de trabajo saben más que nosotros y de alguna manera nos sentimos obsoletos. Tenemos miedo a perder el empleo por no adaptarnos a la modalidad, porque hay constantes cambios de programa y la verdad que nos perdemos, por la fatiga, por la sobrecarga de tecnologías que fomentan el trabajo colaborativo. Yo necesito tiempo para pensar, necesito tiempo para poder crear, necesito tiempo sin interrupciones. Y la verdad que me agota, porque yo necesito mucho tiempo para concentrarme. Agotados por las continuas interrupciones provocadas por el correo electrónico, por los sistemas de mensajería, por las videollamadas, porque hay colegas que no entienden que hay que cerrar, apagar el computador, y si alguien no puede dormir, no tiene que culpar a los demás. En lo posible utilizar, cuando es correo electrónico, mensajerías, programar el envío de los correos. Ya, me desvelé, voy a trabajar, es una mala práctica, no deberían hacerlo, pero quienes lo hacen, programar que el correo que estoy enviando, respondiendo, le llegue a la otra persona a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana, dependiendo los horarios que tengan, pero no a las 3 de la mañana. Eso es una falta de respeto. Eso, en algunos países, es una mala práctica y tiene sus sanciones de acuerdo a la legislación vigente. Sobrecargados también por manejar excesiva información. A veces te llega información que tú dices, ¿por qué me llega esto a mí? Me hace perder el tiempo. Exhaustos por los esfuerzos intelectuales que demanda la multitarea igual. Pero no todo es negativo, porque les quiero decir esto de la ley de Yerkes-Dodson. O sea, tenemos... el estrés no es tan malo como las personas dicen. Hay un nivel de estrés que es el estrés positivo, o sea, pequeños impulsos que nos hacen como estar activos, nos activan. Dices, chuta, me quedan 3 horas para hacer este trabajo, me activo. O mañana tengo que hacer algo, me activa. Pero cuando tenemos demasiadas estresores en el trabajo, la verdad que llegamos a la fatiga, a la extenuación y a ansiedad y pánico. Y allá es cuando hablamos de un estrés negativo, que es el tecnodistrés. O sea, pequeñas cuotas de estrés no son malos, pueden ser muy positivos para la persona, pero ya cuando esto pasa a los límites normales, estamos hablando ya de consecuencias muy negativas que podrían derivar finalmente en burnout. El tecnoestrés es la respuesta física y emocional que pueden experimentar los individuos al usar los sistemas y tecnologías de información y comunicación. Las consecuencias pueden ser positivas o negativas, como les señalaba recién, dependiendo de los recursos disponibles, tanto a nivel individual. ¿Cuáles son los recursos? Por ejemplo, autorregulación, autoeficacia, o recursos a nivel organizacional, soporte tecnológico, apoyo, contención emocional y ambiental. ¿Qué sucede con mi entorno familiar, con mi entorno de colegas, con mis amistades? Comenzó a estudiar el tecnoestrés en el año 1982 y se definió como una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para tratar con las TIC. Hoy en día hablamos de un estrés creado por el uso de las tecnologías, pero el cual puede ser un estrés positivo o intensivamente un estrés negativo. ¿Cómo medimos? A veces me preguntan, ¿y cómo se mide el tecnoestrés? Bueno, hay generadores de tecnoestrés, variables en la organización que generan en las personas esta sensación de sentirse tecnoestresado. Cuando la tecno sobrecarga, cuando los individuos deben trabajar mucho o más por producto de las tecnologías de información. Hoy día yo hago mi clase por Zoom. Después de hacer la clase por Zoom, yo tengo que descargar la grabación. Después que descargué la grabación, tengo que subirla a una plataforma que es OneDrive. Después, eso se demora dependiendo mi conexión a internet,
y debo esperar como media hora para que se cargue en OneDrive. Después, generar un enlace. Ese enlace, después subirlo a una plataforma que es Moodle. Y en Moodle crear el objeto virtual de aprendizaje para poner esa clase que hice en telepresencia y que los estudiantes que no se pudieron conectar la puedan revisar cuando quieran. Mi carga de trabajo hoy día aumentó por cada clase entre 1 a 1 hora y media, entonces me siento tecno sobrecargado, tecno invadido. Mis colegas me escriben a cualquier hora, los fines de semana, en cualquier momento, y no puedo hacer nada sin estar con el teléfono o el computador conectado. No sé, tengo una complejidad, no sé cómo usar estas tecnologías, no tengo... me pidieron que hiciera un informe en el nuevo software, tengo que usar ahora una herramienta colaborativa, Teams, o tengo que usar Planner, tengo que capacitarme, es muy complejo, está en otro idioma, me siento súper inseguro, en tecnoinseguridad, si realmente voy a dar el ancho para seguir con este trabajo, y la incertidumbre es que no sabemos qué va a pasar mañana con las tecnologías. ¿Me va a reemplazar un robot? Voy a tener que, ¿cuál es el ritmo de cambio de las tecnologías? También puede ser gravitante en esta enfermedad. Hay varios estudios. Por ejemplo, yo hice este estudio en 1070 personas chilenas, trabajadores chilenos, en los cuales demostraba que el tecnoestrés disminuía la productividad individual. O sea, una persona con tecnoestrés baja su productividad. Y el tecnoestrés, también como es un estrés, aumenta otro estrés que está relacionado con el estrés de rol, donde que está formado por sobrecarga de rol y conflicto de rol. Generalmente, este mismo estudio en países desarrollados, el estrés de rol también baja la productividad. ¿Qué encontramos nosotros? O ¿qué encontré yo? Que el tecnoestrés baja la productividad, tiene una incidencia negativa en la productividad, pero el estrés de rol, en vez de disminuir la productividad, la aumenta. Eso quiere decir que las personas hacen uso de estrategias, eh, por ejemplo, cyberloafing, procrastinar digitalmente, eh, para, gracias a estrategias de tecnología, poder mantener o aumentar su productividad. De alguna manera también las personas, independientemente que tengan una sobrecarga de trabajo, independientemente que estén agotadas, que tengan mucha ansiedad y mucha fatiga, siguen trabajando y responden a esa alta productividad porque están trabajando más de la cuenta. Claro, para un tomador de decisiones, para un gerente, para un dueño de empresa, esto es muy positivo, ¿cierto? Que siga trabajando, pero es una bomba que puede explotar en cualquier momento. De alguna manera, muchas empresas, y esto me atrevo a decir, que viven en una burbuja de la productividad. Ojo con eso. Necesitamos inhibidores del tecnoestrés, apoyo técnico y formación, implicación y participación, apoyo a la innovación. También inhibidores son algunas características sociodemográficas. Este es un estudio que recién hicimos en una tesis que apoyó a unos estudiantes, cómo los creadores de tecnoestrés disminuyen la satisfacción laboral. Pero cómo los inhibidores amortiguan lo amortiguan y aumentan, ¿ya? Tiene un efecto contrario a los creadores. Entonces, los inhibidores de tecnoestrés aumentan la satisfacción de las personas, y cuando aumenta la satisfacción, ellos tienen un compromiso con la organización alto. También las características de la tecnología, como les señalaba al principio, aumentan o disminuyen distintos estresores del trabajo y provocan estrés. Y las características del teletrabajo, como la autonomía, la falta de información y el aislamiento, también pueden aumentar los estresores del trabajo y provocar agotamiento y la intención de discontinuar su uso. Este es un estudio que hicimos también este año para un trabajo de máster, donde nos dimos cuenta que la autonomía realmente disminuye en la población chilena la sobrecarga de trabajo. No obstante, y que la sobrecarga de trabajo aumenta el agotamiento, ¿cierto?, en el teletrabajo, y disminuye drásticamente, drásticamente, la intención de continuar teletrabajando. Pero también nos dimos cuenta de algo, que las personas deben saber administrar su autonomía. Encontramos
que los relatos de los participantes nos decían, mira, hoy en día con el teletrabajo yo siento que tengo más tiempo, a diferencia del discurso que tenemos más tiempo, ¿cierto? O sea, menos tiempo. Siento con más tiempo, me he organizado bien, y como me he organizado tan bien, siento que me queda tiempo y como que me da vergüenza destinar ese tiempo para disfrutarlo con mi familia o para el ocio. Por lo tanto, apoyo a colegas, yo mismo me estoy dando más trabajo y estoy haciendo mal uso de la autonomía. Las personas hoy en día se sienten como culpables porque les queda tiempo. Y eso significa que también nuestra cultura condena cuando tú eres eficiente. Y el uso de las tecnologías, la paradoja de las tecnologías justamente va en eso. O sea, la tecnología nos ayuda a la eficiencia. Pero parece que entre más eficientes que somos, nos castigan con más trabajo. Y cuando no nos castigan con más trabajo, nosotros mismos somos responsables de generarnos más trabajo. Ojo con eso, los invito a la autorregulación, al autocontrol y a meditar sobre si es necesario hacer un mal uso de la autonomía. Fíjense que mayor autonomía, menor sobrecarga de trabajo. Pero usted quizás es el responsable, no la organización, de no administrar bien esta autonomía. Y el aislamiento genera también, las personas que están más aisladas, no las toman en cuenta en teletrabajo, se sienten con mayor ambigüedad de rol. Y no saben qué hacer. También puede existir acá la infracarga, y lo cual es muy perjudicial para las emociones de las personas. Y acá hay la autonomía ya resumida en este estudio, como también afecta tanto la autonomía a la ambigüedad de rol. A mayor autonomía, menos ambigüedad de rol, menos sobrecarga, pero el problema está en quiénes administran bien su autonomía. Piénsenlo, ¿usted está administrando bien su autonomía? Esos son los que generan tecnoestrés, pero también tiene la respuesta del ser humano al tecnoestrés. ¿Y cómo responde el ser humano? Con tecnoansiedad, con tecnofatiga, con tecnoadicción, con tecnofobia. El tecnoestrés, como todo estrés, hay un desajuste entre las demandas y los recursos, que puede mediar o aliviarme del estrés, son los recursos personales. Y estos recursos personales, como la autoeficacia, como les señalaba. En un estudio que nosotros realizamos el año pasado y lo publicamos este año, nos dimos cuenta que la ineficacia tecnológica, o sea, la falta de capacitación de las secretarias de oficina, aumenta la fatiga y la ansiedad. Y fíjense que la ansiedad, o sea, cuando la persona tiene malestar por usar las tecnologías, esta ansiedad se explica en un 71% por la ineficacia tecnológica, o sea, por la falta de capacitación. Y la fatiga, cuando me siento exhausto, agotado, agobiado, en un 25% se explica por esta ineficacia. ¿No era más barato habernos capacitado que habernos dicho comiencen sin capacitación? En profesores, fíjense que a diferencia de la creencia que las mujeres son las más estresadas en el teletrabajo, lo cual yo comparto, sobre todo al ver a mis colegas que tienen hijos o están al cuidado de adultos mayores o personas en situación de discapacidad que necesitan apoyo. Este estudio en profesores de colegio nos mostró que los hombres experimentaban mayores niveles de activación fisiológica no placentera y que también tenían mayores tecnofatiga y tecnoansiedad, a diferencia de las mujeres. Y fíjense que a medida que aumenta la edad de los docentes que utilizan la tecnología, este es otro estudio de Hassan Osgur, que nos dice que los niveles de estrés debido a la tecnología aumentan en los hombres. Por lo tanto, es bastante coherente con los resultados que dieron en esta población de profesores de colegio. Ahora, la interacción, y por esto es que es importante igual el apoyo de los colegas y de la familia, esta contención emocional. La interacción y el apoyo entre los colegas pueden mediar la reducción del tecnoestrés en el proceso de desarrollo profesional. O miren lo que pasa con las personas que están con tecnotensión.
Las personas que tienen tecnotensión, o sea, una sobrecarga de trabajo por el envío o la recepción de correos electrónicos, vean ustedes que aumenta su tensión, su estrés psicológico. Aumentan las emociones negativas. Ah, ya, ¿por qué me envían? Y uno puede hablar mal del colega incluso, ¿cierto? Alegar en privado, pero también aumentan conflictos en la casa. Oye, pero ¿por qué te envía esta persona un correo electrónico a esta hora? Ah, ¿Acaso no tiene familia, no tiene vida, etcétera? Pueden salir muchas emociones. Pero fíjense que también, y esto es para los líderes, para que se motiven a hacer políticas, baja el compromiso con la organización. Y la persona podría buscar nuevos ambientes laborales. Em, También hay muchos académicos que se mostraron escépticos sobre el uso de los teléfonos inteligentes con fines educativos. Pero se ha demostrado que los teléfonos inteligentes con fines educativos sí son positivos para los estudiantes. Ah, Estudios, ya fíjense, en 2008 ya se comenzó a estudiar esto, decían que para los profesores requería más tiempo, había mayores errores y había muchos síntomas negativos como dolores de cabeza, cansancio, molestia, nerviosismo, entre otros. Y Jena en 2015 dijo que en ambientes de docencia el tecnoestrés estaba negativamente asociado con su satisfacción laboral. Por lo tanto, yo los invito a que ustedes tomen medidas para reducir el nivel de tecnoestrés y aumenten el capital psicológico de sus trabajadores. Autoeficacia, optimismo, esperanza, resiliencia. Esto puede ayudarlos para aumentar la satisfacción laboral de los académicos y también de sus estudiantes, y también practicar técnicas de mindfulness y relajación. Los estudiantes hoy en día también están viviendo con ciertas dosis de tecnoestrés. Por lo tanto, es importante igual empatizar con ellos. Analicemos, ¿es necesario esta tarea? ¿Es necesario sobrecargarlos de tantos trabajos? Porque los estudiantes también se están enfrentando a distintos requisitos, expectativas, y de alguna manera también tienen incertidumbre con cómo va a ser este nuevo escenario en el trabajo. ¿Me estoy educando realmente en una carrera que me va a permitir trabajar terminada la pandemia? Hay muchos mitos que están apareciendo. Entonces nosotros también como profesores debemos, a través de las tecnologías, contenerlos. Fíjense que la multitarea, cuando no se mide muy bien el tiempo de trabajo autónomo de los estudiantes, cuando las escuelas no han programado bien los tiempos de trabajo autónomo, los estudiantes tienden a la multitarea. Pero la multitarea reduce el rendimiento académico en vez de mejorarlo. El tecnoestrés también reduce el rendimiento académico en los estudiantes. Y en estos ambientes igual debemos tomar medidas, ojalá políticas libres de acoso, discriminación y violencia a través de los medios tecnológicos. En la universidad que yo trabajo, nosotros tenemos una política de acoso, de no acoso, de no violencia y no discriminación, que hoy en día se actualizó justamente en ambientes digitales. El ciberacoso reduce también el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, debemos tomar las precauciones, prevenir. ¿Ya? Es como yo les decía, esta charla está orientada justamente a, ya pasamos por lo complejo, que era cómo nosotros nos cambiamos el chip. Hoy en día debemos pensar en cómo ahora en este ambiente lo hacemos sano, saludable. Fíjense que también las redes sociales, hay escuelas que envían información a los estudiantes por redes sociales. Esto les genera mayor dependencia también, porque están viendo a qué hora van a enviar en el Instagram, en el Facebook, o en LinkedIn, la nueva tarea o el aviso, etc. Entonces, fíjense que los resultados indican que la sobrecarga de redes sociales son factores estresantes significativos que crean estrés en los estudiantes. Ahora, pero la sobrecarga de información, solo la sobrecarga de información, influye significativamente en el agotamiento. Analicemos qué le estamos enviando, qué información le enviamos a los estudiantes. Quizás, más que enviar información, podríamos tener un canal de consultas a través de alguna tecnología de inteligencia artificial que pueda responder a sus dudas y no lo sobrecarguemos de tanta información.
Eh, la intensidad del uso de las redes sociales fue el predictor más fuerte en este otro estudio, también del año 2020, de la fatiga. La comparación social en línea igual y la autorrevelación nos indican que son predictores significativos de esta fatiga. Y la fatiga contribuye aún más a una disminución del rendimiento académico. Por lo tanto, también en esta pandemia, hoy en día debemos aprender a autorregularnos en la información que estamos entregando, tanto a los colegas como también a nuestros estudiantes. Este estudio nos dice que el uso compulsivo de las tecnologías tiene un impacto positivo en el tecnoestrés, y el género y el número de amigos tuvieron poca influencia en el tecnoestrés o uso compulsivo de las tecnologías. Eh, Fíjense que hay muchos académicos que no quieren utilizar tecnología, o son reacios porque dicen, no, es que los estudiantes, esto no le hace bien a los estudiantes. Fíjense que compararon el efecto positivo con el efecto negativo del uso de los dispositivos móviles entre los estudiantes universitarios. Y se dieron cuenta que la autoeficacia de la tecnología móvil disminuía bastante las cargas negativas de ansiedad y de fatiga en los estudiantes. Y el uso académico de dispositivos móviles por parte de los estudiantes no conduce a tecnoestrés. Ayuda a mejorar el rendimiento académico, pero va a depender mucho de qué estamos nosotros entregándole a ellos a través del teléfono. Y es aquí donde necesitamos apoyo los profesores. Necesitamos apoyos metodológicos, pero necesitamos también apoyos de diseñadores, necesitamos apoyo de programadores, necesitamos una estructura tecnológica en nuestras universidades que nos puedan apoyar para mejorar este proceso de incorporar contenidos a través de la tecnología móvil. Y no solamente hacer un video en YouTube y entregárselo, no, debe ser algo que cree valor en la formación. Ya hemos hablado de eso, y bueno, antes de ir terminando, quiero señalarles que la actitud es muy importante en esto. Cómo le hablamos a los estudiantes, cómo nosotros conversamos con nuestros colegas, ser empático, responder con alegría, no utilizar las reuniones virtuales como catarsis para solamente quejarse, sino valoremos las cosas positivas que estamos viviendo, estar más cerca de nuestra familia, tener tiempo para cultivar las plantas, para el autocuidado, para comer mejor, para disminuir costos de transporte, entre varias cosas. Tengamos actitudes positivas. Esto de alguna manera también influye porque estamos encerrados en nuestras casas. Nosotros hoy día, acá en Valdivia, estamos en zona B. Eso quiere decir que podemos salir de lunes a viernes, pero sábado y domingo y festivo no podemos salir de la casa. Y hoy día en Valdivia nos informaron que hay 70 personas nuevas con coronavirus, y ya están diciendo que podríamos ahora estar toda la semana sin poder salir. Y para poder salir hay que pedir unos pases virtuales que te los dan por 3 horas, y puedes sacar solamente 2 a la semana. Entonces veamos, teletrabajar en esta crisis sanitaria es una forma también de demostrar nuestro compromiso y responsabilidad con la sociedad, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que aceptar la precarización, eso no quiere decir que nosotros tengamos que aceptar la sobrecarga de trabajo, eso no quiere decir que nuestros sindicatos o que nuestros colegios no pidan mayor flexibilidad. ¿Por qué hoy en día tengo que seguir haciendo tanta extensión? ¿Por qué tengo, además de todo lo que me ha tomado hacer mis clases, podríamos tener diferenciaciones o disminuir un poco esta carga, esta presión que es parte del sistema universitario tradicional? Pero en pandemia podríamos relajarlo. Eh, la pérdida de tiempo es la principal sensación después de una reunión mal gestionada. Sea empático, invite con tiempo a una reunión, diga de qué se trata la reunión y cuáles son los resultados que espera la reunión. Terminada la reunión, envíele un mensaje a todas las personas para que sepan
de qué se trató la reunión y cuáles son las conclusiones. Recuerde, evite el aislamiento, no deje a las personas que no pudieron conectarse porque se les cayó internet, porque no pagaron internet, porque tuvo un problema con la tecnología y no llegó a soporte, pero no los aísle. Eh, Fíjense que el 74% de las personas que teletrabajan revisan su correo fuera del horario laboral. Evite que las personas tengan tecnotensión, ayúdelos, genere políticas para que se sancione o se regule el envío de correos electrónicos y que puedan ser en determinadas horas. Nunca correos electrónicos en la noche. Conversen con su familia, es lo más importante, respete los horarios laborales, desconéctese. Y si vive solo, desconéctese más aún. Eh, los estudios que yo he realizado, cuando hemos analizado a la población que vive sola, nos reportan que trabajan mucho más que las personas que viven acompañados. Empaticemos, conversemos. Si tú sabes de alguien que vive solo, llámalo, trata de sacarlo del computador, sácalo del teléfono, eh, por lo menos para uso laboral. Eh, Háblale, conversen, tómense un trago, un café, hagan meeting, pero desconéctense del trabajo. Concilian el trabajo con la familia. Nosotros trabajamos desde el año 1999 justamente en teletrabajo y ¿qué es lo que decíamos antes de la pandemia? El teletrabajo permite conciliar la familia y el trabajo, pero nos hemos dado cuenta que quizás podía ser una utopía también producto de esta crisis y del teletrabajo. Muchas familias también se han disuelto. Para, ¿qué esperamos de nuestros líderes? Que estimulen el liderazgo compartido, que no hagan parte de la solución y no del problema, que nos brinden mayor autonomía en vez de que nos dirijan y nos controlen, que lideren a sus colaboradores para fomentar la confianza. El teletrabajo se trata de confianza y el intercambio de conocimiento entre ellos. Motiven a sus colaboradores con mensajes consistentes, no con problemas. El soporte tecnológico es clave. Brinde soporte. Si no hay soporte, reconvierta a personas para que puedan ayudarlos con el soporte. Realicen, ojalá, mentorías, videoconferencias con los colaboradores y sí, y por qué no, con sus familias también. Como el teletrabajo probablemente ha llegado para quedarse, las organizaciones deben promover mecanismos que fomenten el bienestar laboral, el cuidado de la salud, el respeto del tiempo de desconexión legal de sus colaboradores. Eh, Deben velar por el cumplimiento de las normativas vigentes. Es urgente que las organizaciones incorporen cambios en sus políticas internas para regular las comunicaciones electrónicas. El teletrabajo, mis queridos amigas y amigos, seguramente ha llegado para quedarse y se trata de una transformación digital cultural. No se trata solo de tecnología, se trata de cambiar el chip, se trata de que nosotros podamos aprender lo mejor de esta modalidad y poder también transferirla a la comunidad y a nuestros estudiantes. ¿Qué hemos encontrado en países como nosotros, en vías de desarrollo, que están creciendo? El teletrabajo tiende a aparecer con más frecuencia. Pongamos atención. No, que esta charla no llegue, ¿cierto? Y se les olvide. Practiquen, ojalá, algunas de las herramientas o de los tips que en esta charla hemos tratado de entregarles para que sus vidas sean más saludables y hagan un uso también saludable de las tecnologías. Edúquense sobre los nuevos desarrollos, ¿cierto? Eh, no resistirse al cambio tecnológico. Eh, Ojalá que las organizaciones provean de algunos espacios, no solamente para hablar del estrés, sino para enfrentarlo, de intervención del estrés. Eh, y es muy importante, igual, que hoy en día toda la organización eh, establezca y comunique políticas claras sobre los tiempos de trabajo sincrónico y autónomo, metas de productividad y desempeño que se ajusten a la jornada ordinaria de trabajo. No es posible que cuando nosotros conversamos con teletrabajadores
nos digan la verdad que tengo tanto trabajo, está mal gestionado mi trabajo, mal programadas las actividades que tengo que hacer, que en vez de trabajar 8 horas para los que fui contratado, tengo una carga de 10, 12 horas. Eso no es posible. Analicemos nuestras cargas si realmente se ajustan a la jornada de trabajo. La actitud es muy importante. La actitud es cambiarlo todo. Y la normalidad, como decía Vincent Van Gogh, es un camino pavimentado. El camino es cómodo para caminar, pero no crecen flores en él. Yo creo que con la teleformación y también con el teletrabajo, tenemos la oportunidad de que crezca, sobre todo en Latinoamérica, un nuevo jardín. Les envío un gran abrazo, espero que todos estén bien, que sus familias también estén bien, y quiero aprovechar igual de saludar a mi querida amiga, a Ana Luisa, que está participando de esta charla, y le envío un gran abrazo, y que este abrazo represente todo el cariño que le tengo a Costa Rica. Muchas gracias. Queremos dar las gracias también a usted, doctor Salazar, por esta excelente conferencia que hemos tenido, y también a todas las personas que nos han hecho sus consultas a través de la sección preguntas y respuestas. Hemos tenido una conferencia realmente con puntos tremendamente interesantes y sugerentes. Al inicio de la conferencia hemos visto cómo las universidades, de acuerdo a la perspectiva del doctor Salazar, han tenido que transformarse tanto a nivel metodológico y sobre todo con respecto a sus formas de hacer academia, donde la innovación ha sido un elemento constante de la gestión de las universidades. Conceptos tales como inteligencia artificial, robótica, realidad aumentada, han sido formas utilizadas para ellos. Y se ha visto entonces el teletrabajo como una forma de organizar la actividad laboral. Por eso el teletrabajo debe tomarse en cuenta como oportunidad de contribuir a la sociedad y además como una herramienta de inclusión social. Vimos también cómo a partir de este concepto de ventana de oportunidad es necesario plantear mecanismos de flexibilidad laboral y prepararnos para sacar el máximo provecho de ella. Estuvimos viendo también en la conferencia del doctor Salazar cómo el costo y el acceso a la banda ancha ha sido un inhibidor importante en la profundización de la educación mediante tecnologías. Y también se reconocía que ni las universidades ni las empresas estaban completamente preparadas para darle estas herramientas a las personas y sobre todo para cambiar a partir de este nuevo rol. Antes, se decía, se había invertido poco en herramientas educativas para hacer esto. En las organizaciones se evidenciaba la importancia de trabajar para el cambio, evitando la sobrecarga laboral, y que es necesaria la reconversión laboral y un mayor soporte en la creación de objetos de aprendizaje, sobre todo en las universidades. Y decía una frase muy interesante el doctor Carvajal: el teletrabajo es neutro, tiene que ver con cómo usted organiza el trabajo a distancia, incluso puede ser saludable. Se decía también que mucho del salto se ha venido dando en proceso, entonces se evidenciaban diferencias importantes entre la educación a distancia y la educación en línea, y se reconocía que la segunda implica un trabajo previo para la transformación de las prácticas culturales al respecto. También se mencionó que a nivel de educación actualmente no se trata de sobrecargar a los estudiantes y que el mismo académico puede ser una fuente de estrés. Se mencionaba una visión donde la telepresencia puede buscar la humanización y además la socialización de contenidos. Y por eso es que otras herramientas más clásicas como la televisión y la radio podían ser también herramientas valiosas. Se decía que las aulas se pueden mover donde están el estudiantes y también llevar el teletrabajo a la casa. Y entonces que el profesor es más que un profesor, es un facilitador del aprendizaje y el estudiante es el responsable de su proceso educativo. También estuvimos considerando algunos riesgos como la tecnotensión, el agotamiento de teletrabajo y la fatiga informativa, la ansiedad tecnológica, la ineficacia tecnológica y la dependencia. Y también se consideraba que eran necesarios para estos riesgos apoyos tales como apoyos ágiles a nivel de las organizaciones, mayor flexibilidad en las herramientas, apoyos sociales, espacios de socialización y la generación de pausas activas. Se decía finalmente que hay
estresores del trabajo, tales como la inseguridad laboral, como la sobrecarga del trabajo, el mal funcionamiento de los sistemas, el ciberacoso y el conflicto trabajo-hogar. Y que esto podría generar algunas consecuencias muy importantes. Entonces, finalmente se indicaban algunas recomendaciones tales como la generación de un contrato familiar de teletrabajo, el derecho a la desconexión, salir de la tecnología y crear espacios para esto, disfrutar lo que se vive y la estimulación de un liderazgo compartido en las instituciones. Además, generar soporte con y para las personas y el desarrollo de políticas internas para regular las comunicaciones. Estas han sido solamente algunas de las muchas ideas con las cuales nos hemos sentido muy identificados, posiblemente todos como académicos, y tenemos varias preguntas para el doctor Salazar que quisiéramos iniciar. La primera nos dice de la siguiente manera, es un comentario y nos indica: por medio de la pandemia, las TICs han permitido que el conocimiento llegue a mayores distancias y grupos sociales. Sin embargo, por dificultades tecnológicas, muchas zonas distantes a las ciudades, por ejemplo, zonas rurales indígenas, muchos estudiantes sufren para estudiar y para trabajar. ¿Cuál sería alguna recomendación para la atención de estos sectores en particular por parte de las universidades, don Cristian? Esa sería la primera consulta. Bueno, antes quiero darte la gracia, Luis Diego Salas, porque la verdad que tu resumen es fantástico. Yo no tengo esa habilidad de resumir tan bien y quedé impresionado, la verdad. Te felicito. Y agradezco también la pregunta que hace el colega sobre los estudiantes que no lo están pasando bien, que de alguna manera no están incluidos en esta nueva forma de aprender. Nosotros hemos visto acá en Chile distintas desigualdades y muchas desigualdades sociales. Y que no tienen, a veces tienen que ver por recursos económicos y otras veces tienen que ver que las empresas de tecnología no están llegando con internet donde ellos viven. ¿Qué ha hecho nuestra universidad? Le ha entregado a cada estudiante que ha dicho, nosotros no cuestionamos si tiene o no tiene la posibilidad. Cada estudiante que ha dicho, en mi casa no hay internet, pero tengo un teléfono, la universidad le ha entregado un chip con conectividad. Y ese chip de conectividad incluso le permite ver Netflix y usarlo también para otras actividades, no solamente con esta restricción que solamente va para el campus virtual. Eso ha sido un gran alivio para los estudiantes. Ahora, y este internet es ilimitado, dura el semestre, terminado el semestre, nuevamente debe postular. Otra de las alternativas es que los laboratorios de computación estaban vacíos, sin personas. Por lo tanto, todo estudiante que llenaba un formulario, son recursos más limitados, pero sí se les pudo entregar a estudiantes que acreditaban no tener un computador para poder conectarse. Otra de las alternativas es que hay personas que han sido bastante solidarias y han contado historias en redes sociales y los corazones hoy en día también comienzan a abundar. De alguna manera estamos pasando a una sociedad un poco más humana y yo he visto que hay personas igual que consultan que estudiantes no tienen conectividad y ellos le están pagando la conectividad para que puedan acceder a la educación. No obstante, las barreras son bastantes, sobre todo para estudiantes que viven alejados de las ciudades. Pero la teleeducación les ha permitido ahorrar dinero y acceder a educación de calidad, pero sin tener que pagar una pensión o un departamento para vivir en la ciudad. Y mis estudiantes reportan que hoy en día están comiendo mejor que antes, porque antes tenían que comer un pan, un baguette con algo, en cambio ahora tienen buena alimentación, por lo menos en sus casas. Ustedes saben que independientemente de la condición social, de alguna manera, las casas siempre proveen mejor comida que afuera. Y yo creo que faltan más alternativas. Y es por eso que yo me atrevo siempre a plantear que, ya que la educación es un derecho,
y hoy en día para educarnos lo estamos haciendo a través de las tecnologías de información, Internet también debe ser un derecho para los estudiantes. Gracias, doctor Salazar. La otra consulta nos la plantea la académica Gabriela Cerda. Dice, ¿considera usted que la parte anímica del estudiante que tiene que cambiar su entorno para ir a una universidad y dejar sus hogares se ve beneficiada con esta presencialidad remota? Yo creo que sí. Y ya lo había dicho en parte en la pregunta anterior. Yo creo que se ve beneficiada en varios aspectos. Uno es que en la alimentación va a tener mejor alimentación. Seguramente también una mejor cama. No hay como nuestra cama, ¿cierto? Que estar viviendo en otro espacio, quizás. Las condiciones no para todos van a ser arrendar un departamento de alta gama, sino también hay muchos estudiantes que arrendan piezas que no necesariamente tienen buena calefacción, sobre todo para nosotros acá en el sur de Chile, que tenemos temperaturas muy bajas, ¿sabe? En invierno. Creo también que la contención familiar ha ayudado a muchos estudiantes porque la depresión ha bajado. Esta depresión por estar lejos de la casa, por dejar a la mamá, al papá, y también han podido compatibilizar el trabajo hoy en día. Para muchos que era prohibitivo trabajar, hay algunos que se están atreviendo a trabajar independientemente de la pandemia, están teniendo sus propias innovaciones a través de comercio electrónico. De alguna manera, yo creo que los estudiantes han visto bastantes beneficios. Y en esto, recuerden que no hay soluciones fáciles, ni hay respuestas fáciles, sobre todo cuando hablamos de personas. Va a depender mucho también del estilo de personalidad que tenga un joven. Por ejemplo, seguramente yo, en lo personal, me hubiese desmotivado bastante porque a mí me gusta hablar, me gusta conversar, me gusta compartir con los demás, y seguramente en ese estilo de formación no sé si yo me hubiese sentido tan bien, pero ese es solo un aspecto, pero entre todos los otros aspectos, seguramente yo hubiese querido estar más tiempo con mi familia. Yo, por motivos de estudio, siempre he tenido como la culpa de haber salido muy pronto de mi casa y no haber disfrutado a mis padres. Por lo tanto, yo creo que tiene muchos beneficios. Y el tema de la calidad no es que vamos a tener menor calidad por estudiar online. El tema de la calidad viene por qué herramientas nosotros tenemos, qué metodologías estamos utilizando para que el estudiante pueda aprender bien. Esto no se trata de que nosotros somos un feudo y que un estudiante a distancia no va a poder aprender lo mismo que antes. Yo diría que hoy en día hay muchos que están aprendiendo incluso más que antes. Gracias, Cristian. La siguiente pregunta nos dice, es de Ana Isabel Barquero. El teletrabajo nos ha permitido conocernos más como persona, conocernos a nosotros mismos, a los jefes, a los pares, a las autoridades de nuestras facultades y de la universidad. A veces ha sido positivo y otras veces ha sido doloroso. ¿Cree usted que cuando volvamos a la normalidad, este conocernos va a traer consecuencias? Yo creo que cuando volvamos a la normalidad, es muy buena la pregunta, cuando volvamos a la normalidad, antes de abrazarnos, nos vamos a enviar un mensaje, vamos a estar tan acostumbrados a la virtualidad que quizás nos va a costar un poco esto de acercarnos más, de tocarnos, de besarnos. Yo creo que van a haber otros, de alguna manera va a ser como con un poco de miedo. Yo creo que no va a ser tan fácil volver a socializar como antes. Ahora, yo creo que una persona que es poco empática, que es poco amena, eh, o que tiene conductas que dañan a los demás, va a tener esta conducta tanto en Internet, en trabajo a distancia, como a nivel presencial. Yo creo que de alguna manera quizás a través de este medio hay muchas personas que se han humanizado más, pero hay otras que no están aprendiendo nada. Y yo creo que ahí la mejor forma es que uno siga con su vida tranquila
y porque de alguna manera la sociedad está cambiando y nos están invitando a cambiar también los jóvenes. Si nosotros seguimos con nuestras estructuras, que son a veces perversas, los únicos que lo vamos a pasar mal somos nosotros. Yo creo que es mejor ahí seguir caminando y que estas personas de alguna manera se den cuenta que tienen que cambiar. Gracias, Cristian. Tenemos algunos comentarios. Este que leemos es del doctor Marvin Gómez de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. Nos dice, esta charla es lo más completo y lúcido que he escuchado en días recientes sobre un tema. En apariencia trillado, porque han sido múltiples charlas con más o menos la misma temática, pero esta ha comprendido una serie de tópicos que casi nunca se explican con la coherencia, consistencia y conocimiento teórico práctico que ostenta este expositor. Definitivamente en él se da el no muy común fenómeno de que detrás de un currículum vitae, el credencialismo sí hay un evidente fundamento y un sólido respaldo. Gracias a los organizadores y felicitaciones por la escogencia del conferencista de lujo. Muchas gracias al doctor Gómez Vargas de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica. También tenemos otro comentario de la compañera Laura Herrera. Dice, definitivamente para prevenir y atender secuelas psicosociales es indispensable el compromiso de quienes toman las decisiones en las instituciones, como es el caso de poder contar con instrumentos básicos de trabajo, computador, silla ergonómica, teléfono para facilitar el quehacer laboral. Y también es necesario evaluar las necesidades de los trabajadores porque, como bien lo indica el doctor Salazar, cada persona tiene sus necesidades. Actualmente, desde donde laboro, he sabido de situaciones de personas con problemas de dolores crónicos de espalda, futuros padres primerizos en la pandemia, personas con diagnóstico positivo de COVID-19, personas con grandes dificultades para usar las plataformas digitales y un sinnúmero de situaciones que invisibilizamos. Me llevo la tarea de indagar para apoyar. Muchas gracias, Laura. También eso es una tarea compartida de todos. Tenemos preguntas de un usuario anónimo que nos pregunta, don Cristian, ¿considera que debe haber más capacitación para los académicos en tecnologías? Yo creo que de alguna manera los académicos hemos ido dando lo mejor de nosotros, pero en algunos momentos nos frustramos bastante porque no podemos seguir avanzando. Como, yo, por ejemplo, hoy quiero aprender a utilizar el buzón de Moodle, cosa de que evitar que me lleguen los trabajos por correo electrónico y que los estudiantes depositen los trabajos en el buzón de Moodle, ¿ya? Yo no he sido capacitado en eso, entonces tengo dos alternativas. Pedir capacitación explícitamente en ello, lo cual sería muy bueno, me quitaría esta mini angustia que tengo, pero de alguna manera también yo sé que puedo mirar algún video en YouTube y aprender por mi cuenta. Entonces todo va a depender esto de si las capacitaciones que tenemos son genéricas o quizás también a veces vale la pena hacer capacitaciones por grupos, ¿ya? Porque yo he visto que hoy en día como que una capacitación, 300 personas que caben en Zoom, pero ¿realmente son efectivas esas capacitaciones? ¿Tienen sentido esas capacitaciones? Yo creo que a veces hay necesidades individuales que también otros comparten. Por ejemplo, esta de cómo poner un buzón para que los estudiantes depositen el trabajo. O bien, trabajar la autoeficacia. Esto, yo sé que puedo, yo sé que soy capaz de hacerlo, no sé cómo hacerlo, pero a ver, voy a revisar en YouTube alguien ya lo hizo. Generalmente en YouTube alguien ya lo hizo. Esa es la gran ventaja que tiene YouTube, porque es una herramienta bastante madura. Y para serles honesto, yo muchas cosas de las que he aprendido, las aprendo por YouTube. Entonces, siempre es valioso que la organización nos demuestre su interés porque nosotros crezcamos. Pero a veces también puede ser más rápido cuando nosotros nos autocapacitamos. Claro, muchas gracias, don Cristian. La siguiente pregunta la hace el señor coordinador de la maestría del programa de posgrados de la Escuela de Relaciones Internacionales, el académico Graven Rodríguez Calderón. Nos dice, en un curso regular de 4 créditos, aparte de las clases en presencialidad remota, ¿cuánto recomienda usted que sean las horas independientes que los estudiantes deberían estar frente a un computador?
Ah, es una pregunta un poco compleja porque desconozco cuáles son las métricas que tiene Costa Rica en los currículums, pero voy a hablar de mi experiencia. Yo fui director de una escuela en la Universidad Austral y me tocó justo hacer el cambio curricular. Y ahí nosotros tuvimos que trabajar con las horas presenciales y hacer el cálculo de las horas de trabajo individual, de trabajo autónomo. Entonces, por cada hora de trabajo en clases, de trabajo individual debía ser la misma o un factor 0,5, un factor 1 y máximo 1,5. O sea, por cada clase un estudiante podría tener de trabajo autónomo 0,5, 1 o 1,5. Y eso dependía mucho, más que de los créditos, de las demandas que tenga una asignatura. Por ejemplo, hay asignaturas que son prácticamente de lápiz y papel, pero hay otras que necesitan mucha pizarra, sobre todo, no sé, cálculo, matemática, necesitan hacer muchos ejercicios. Entonces ahí cuando uno crea el plan curricular, uno debe discutirlo con los colegas y decirle, ok, entre estos factores 0,5, 1 y 1,5 como máximo, ¿cuánto requieres para que el estudiante pueda comprender los ejercicios? Entonces, en concreto uno debe definir si su asignatura implica mucho trabajo autónomo, o sea, desarrollo de guías, pero también debe empatizar que también el estudiante tiene otras asignaturas. En términos reales, cuando tú haces la sumatoria, los estudiantes no deben tener que su trabajo autónomo y su trabajo en clases no debe exceder las 44 horas, que son más o menos las horas que una persona trabaja al día. Si nosotros exigimos, ¿cierto?, buen trato, que nuestro trabajo no caiga en la precarización, nosotros debemos exigir lo mismo también para que los estudiantes vivan de igual forma. No sobrecargarlos. Ahora, esto para los que tenemos más de 40 años, puede sonar, ¿cierto? Como, ¿por qué los estudiantes hoy día tienen tantos derechos? Hoy día se cansan los estudiantes, hoy día se estresan. Bueno, yo me cansaba mucho antes igual cuando estudiaba, pero no se hablaban de estos temas, no se hablaba de salud, no se hablaba de ambientes saludables, laborales, ni en la educación. Y yo creo que hoy día, como nuestros países van avanzando, parte del avance también es el cuidado de la salud. Y por lo tanto yo creo que es trascendental, porque hay muchos estudios que hablan que una persona que tiene buena salud va a vivir más y seguramente va a ser mejor con los demás. Gracias, Cristian. A propósito del tema de salud, Marieluz Moreno nos pregunta, ¿cómo enfrentar cuando un estudiante manifiesta estrés por las diversas situaciones de la pandemia y luego se van sumando más y más estudiantes y el profesor sospecha que es por la comunicación entre ellos y que tal vez no son necesidades reales? Bueno, el teletrabajo debe estar basado con un principio universal, que es la confianza, ¿ya? Si no hay confianza, el teletrabajo no funciona. Porque hablamos de autonomía, hablamos de información adecuada y hablamos de que las personas no se sientan aisladas. Puede ocurrir, y yo creo que y a mí me sucede, por ejemplo, yo tengo mi curso en Zoom y yo les pido a los estudiantes, aunque la universidad dice no hay que obligar a los estudiantes para que se conecten con cámara, pero como esto se trata de un ambiente humano y de socialización, tú puedes llegar a acuerdos con los estudiantes. Entonces yo llegué a un acuerdo con ellos y les dije, ¿sabes qué? Yo necesito este intercambio de miradas. Yo necesito saber, por ejemplo, tú, Luis, estás moviendo la cabeza, yo necesito eso, porque si no quizá una clase la puedo hacer sin mirar a la gente, pero si no, quizá yo debería renunciar en lo personal, no estoy diciendo que los demás lo hagan, quizá este no es el trabajo que
que hoy día me hace feliz. Entonces yo les comenté esta emoción a los estudiantes y ellos empezaron a aprender las cámaras. Sé que hay muchos que seguramente no pueden prender su cámara. Quizás las condiciones en las que viven no las quieren mostrar. Hay muchas realidades y uno debe ser empático también. Pero con 5 que tengan sus cámaras yo pueda ver que están sonriendo, que están poniendo atención, eso ya a mí ya amortigua mis emociones. Y recordemos que también esta metodología de enseñar a distancia no necesariamente se debe dar para ambientes sincrónicos, sino también debemos pensar en el ambiente asincrónico. Entonces yo creo que buscar estudiantes que te ayuden, que te motiven a estar en la clase, a hacer una buena clase, necesita esa retroalimentación. Si no es posible con cámara, con audio. Pero recuerda que también esta clase va a estar grabada para esos que hoy día se sienten estresados, en algún momento quizás, pues pueden volver a revisar tu clase. Y es ahí donde uno debe transmitir la emoción de que uno está vibrando igual con este proceso de enseñanza. Claro, claro, es la persona que está detrás de la pantalla negra y todos necesitamos verla. Muchas gracias, Cristian. Julio Angulo nos hace el siguiente comentario: excelente exposición para los académicos que tratan mal a los estudiantes. Hay que tener alguna consideración, nos dice don Julio. Laura Jiménez Umaña nos pregunta, se habla mucho hoy en día de inteligencia emocional dentro de las competencias globales o blandas y es una necesidad. En este contexto, ¿qué otras dimensiones o contenidos agregaría usted a este concepto para disminuir el tecnoestrés? Yo comparto esto de la inteligencia emocional, pero de alguna manera es un concepto bastante manoseado. O sea, de hecho, el autor del libro de inteligencia emocional no está basado 100% en lo que las ciencias del comportamiento hablan de inteligencia emocional. ¿Ya? Yo no soy un experto en los principios de la inteligencia emocional, pero sí yo les podría hablar de que a mí me parece que entre esos otros aspectos lo que uno debería trabajar es disminuir las emociones afectivas negativas. Y lo mostraba en mi presentación, como esto de la autoconfianza, el autocontrol, la autorregulación, el autocuidado, son también competencias muy importantes hoy en día. Gracias, Cristian. Mariluz Moreno nos pregunta cómo manejar el teletrabajo y educación sobre nuevos desarrollos cuando la mayoría de programas está dado por objetivos. Es complicado porque nosotros debemos responder a un objetivo en una asignatura. Y ese no necesariamente los profesores tienen la autonomía de cambiar los objetivos. Ahora, cuando hablamos de competencia, estamos hablando de otro modelo pedagógico, del saber hacer, saber convivir. Entonces, saber ser, saber convivir, saber hacer. Y los objetivos, en cambio, son verbos que uno puede transformar en vida, ¿cierto? Se supone que el verbo hay que transformarlo en vida, pero son orientaciones y modelos pedagógicos distintos. Entonces, si yo estoy trabajando por objetivos, lo que debiera pedir es que mi escuela me autorice o me dé cierta autonomía para cambiar hoy en día de objetivos a competencias, o por lo menos un programa basado en competencias. Nosotros acá en la Universidad Austral, la mayoría de las asignaturas, o sea, de las carreras universitarias, están basadas en competencias. No en competencias 100%, porque eso significa, además, nuevas salas, nuevos instrumentos, salas más chicas, y toda una infraestructura, tanto recursos humanos como también física. Otro concepto, pero nosotros acá trabajamos con un modelo basado en competencias. O sea, tomamos lo mejor de los dos mundos. Ahora, para poder trabajar en competencia, por ejemplo, yo soy del área de las tecnologías de información y el comportamiento organizacional, generamos ambientes en los cuales
desarrollamos trabajos para fomentar justamente esas competencias. A ver, en mi curso estamos hablando sobre efectos psicosociales en el trabajo, ¿ya? Y yo les pido a los estudiantes, en vez de hacer una prueba, porque una prueba verdadero y falso, selección múltiple, la verdad que a distancia no es muy positiva, porque hay muchas posibilidades que les vaya mal, a diferencia de lo que pasa en una sala de clases. Ya, porque hay más distractores, la concentración es distinta, no es como estar en la sala de clase, que estamos frente a un juez. ¿Ya? En cambio, en el ambiente virtual, verdadero y falso, selección múltiple, puede hacer que uno se confunda. Por lo tanto, ¿cómo he ido avanzando? Porque esto también para nosotros ha sido un prueba y error. Así, como les digo, de la noche a la mañana tuvimos que salir a educar virtualmente. Yo les pedí un ensayo. Yo hice un ensayo y les dije, ok, cada uno de ustedes va a tomar uno de todos estos temas y lo va a relacionar con otro. ¿Cómo lo va a hacer? Van a buscar información en Web of Science o en Scopus, y van a trabajar con Mendeley para que después las citas queden bien en Word. Hice un video, ¿ya? Yo lo hablé en clases, pero después hice un video tutorial de cómo se haría. Entonces, y ahí los estudiantes, fíjense que tienen más competencias. Uno, aplican la materia. La aplican a un contexto real, ¿ya? De eso se trata las competencias. Tienen la capacidad también de ser consultores, porque además de buscar la información para hacer el ensayo, deben dar recomendaciones. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opina sobre esto? Y además se capacitan en nuevas herramientas que redacción, va a depender mucho también de la rúbrica. Por ejemplo, acá en la rúbrica que yo tengo también se castiga que escriba mal, que no haya utilizado bien el procesador de texto. Yo creo que es posible hoy en día, más que antes, cambiar a modelos o basados en competencia o en modelos por competencia. Y sobre todo, Luis, porque hoy en día nosotros debemos a los estudiantes motivarlos. Yo le digo a mis estudiantes, ¿y dónde quieres trabajar? Me dice, la verdad que me gustaría trabajar cerca de Valdivia, en Puerto Montt, en Temuco, son ciudades que quedan cerca. Y yo le digo, ¿y por qué no trabajas en India? ¿Por qué no trabajas para Estados Unidos? Y como que dicen, ¿se puede? Yo le digo, pero si estamos teletrabajando hoy. Y una de las cosas del teletrabajo es justamente la disminución de las fronteras. Entonces, ojalá que en esas competencias además, y en esas habilidades de estos trabajos, incluyamos algunos textos en inglés, cosa que desarrollemos también, esto de la multiculturalidad, del poder entender otros idiomas, cosa de que nuestras opciones eran limitadas antes. Y en el mundo de la educación se están abriendo muchas fronteras. Por ejemplo, un amigo estaba haciendo su doctorado en Granada y se vino a Chile porque tenía que hacer unas publicaciones acá y está a punto de terminar su tesis, pero en Granada le dijeron que no podía porque uno no puede entrar al país y segundo porque tiene que estar 6 meses allá haciendo una pasantía. Entonces, ¿pero cómo es posible si están cerradas las fronteras? Bueno, finalmente se abrieron a la posibilidad de que pudiera hacer una pasantía virtual. Fíjate, Luis, fíjate, Marley, lo que significa hoy en día esto de poder estudiar también en otros contextos, tener compañeros de otros países, sin salir de tu casa. Te abre muchas posibilidades. Fíjate, yo estoy acá en Valdivia, ustedes en Costa Rica, y podemos tener una transmisión, poder comunicarnos, vernos, compartir nuestras experiencias. Yo en mis clases hoy en día yo he incorporado a colegas que de otras regiones, de otros países, yo le digo, hoy me podrías apoyar con esta clase, porque Luis, tú eres bueno en comunicación efectiva, ¿podrías apoyarme con comunicación efectiva en mi clase? Perfecto. Y todos nos conectamos y te vemos, los estudiantes ahora se sienten como que su clase tiene sentido, porque antes nosotros creíamos que solo con nosotros estaba bien tener otras visiones, tener multiculturalidad, tener experiencias de otros países, acentos nuevos, experiencias nuevas. Yo creo que si lo miramos como muy positivo, yo creo que tiene muchas ventajas lo que estamos viviendo.
así es, sin duda. Y a propósito de trascender fronteras, tenemos una consulta muy interesante de nuestro académico de la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional, Arnoldo Ramos, que nos indica, con respecto a las competencias que atañen a las materias artísticas, ¿conoce algún tipo de estudio? Indudablemente la experiencia en el país ha generado caminos a través de la virtualidad, pero ¿es posible sustituir la necesaria presencialidad en las artes escénicas al aprendizaje remoto? ¿Han hecho algún tipo de estudio allá en su país? La verdad que no desconozco si existe evidencia de estudios sobre esta materia. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo he visto? Por ejemplo, a las 7 de la tarde hay un concierto de la Sinfónica de la Universidad, va a dar un concierto virtual y se conecta mucha gente. Los actores en Chile están haciendo obras de teatro y obras de teatro, algunas que están financiadas por el gobierno, u otras donde la gente compra tickets. La verdad que yo no me hubiese imaginado nunca ir a un teatro a través del computador, pero ha funcionado de manera muy interesante. Ahora, ¿cómo podría funcionar, cierto? Ser actor y ser formado a través de plataformas digitales, no podría dar un consejo, una opinión, porque no me he informado sobre el tema. Lo que sí puedo decir que es una experiencia muy interesante ver a los actores en vivo que están en sus casas, pero arman un cuento que tú quedas, wow, wow. Yo creo que también, también el arte está viviendo un nuevo aire. Eh, Como hoy día la gente visita museos, como hoy día la gente tiene hay una mayor democratización del arte. Es algo muy interesante, pero lamento soy honesto, no he revisado el tema. Pero me comprometo a hacerlo porque me parece muy interesante. Y, y no cabe duda que es un interés de investigación realmente interesante la pregunta que nos plantea don Arnoldo, ¿verdad? Yanis Acuña nos pregunta sobre la educación virtual, ¿cómo podemos llegar a nuestros estudiantes cuando todos los medios tecnológicos no los permiten? Tenemos estudiantes que, a pesar de la ayuda ofrecida por la universidad, no tienen la posibilidad de comunicarse con los docentes y nosotros no tenemos otros medios más que las plataformas o los correos institucionales disponibles. Mira, yo recuerdo a un amigo que es psiquiatra y, y decía que había muchos de sus pacientes que los dejaba de atender porque decía, para que exista una relación psiquiatra-paciente, nosotros le llamamos cuando no hay paciente, ¿no? O sea, cuando no hay paciente, tampoco hay psiquiatra. Yo creo que hoy en día que nosotros hemos transformado un poco nuestro rol a facilitadores de aprendizaje, si un estudiante no se quiere hacer responsable de su proceso de aprendizaje, no quiere tomar el control de su formación, creo que vale la pena decir que aquí no hay estudiante. Ese estudiante debe repensar su actuación, porque vemos que hay estudiantes que lo están pasando mal, pero siguen siendo estudiantes. Ustedes pueden buscar en fotos si no me creen. En Chile, jóvenes que viven en el campo se suben arriba del techo, no sé si igual en Costa Rica se le dicen techo a las casas, arriba del Correcto. techo de las casas y están ahí para conectarse a una señal de internet y bajar los contenidos. O se juntan con un amigo y les pasa un pendrive. O escuchan el video que algún amigo lo bajó al WhatsApp y le envían por el WhatsApp, se lo envían para que escuche la clase, o el video, etc. Yo creo que en este sentido, este rol paternalista que de alguna manera nos han metido, ¿cierto? Todos los sistemas políticos que nos gobiernan, yo creo que ha desvirtuado el rol de las universidades y de las universidades y de los profesores. Nosotros debemos entregar educación de calidad a todas las personas, pero a las personas que lo quieran, no a los que no lo quieran. Claro, muchas gracias. Y recordando parte de la conferencia del doctor Salazar, el triunfo de la voluntad como un mecanismo fundamental para crecer.
Queremos agradecerle al doctor Cristian Carvajal por excelente exposición y además por la buena disposición a responder las preguntas hechas por nuestro auditorio, al que le agradecemos su excelente participación. Tengo el gusto de dejarlos ahora con la señora Marley Alfaro, coordinadora de la Comisión Institucional de Teletrabajo. Muchas gracias a todos. De nuevo, muchas gracias, don Cristian Salazar. Le cambiaron el apellido ahora. Eso me pasó a mí la conferencia pasada. Yo decía Natalia Segura y me decían por el otro lado, monje, y era, pero esta vez no solo me pasó a mí. Don Cristian, excelente conferencia, muchas gracias. A don Cristian tuvimos el gusto de conocerlo algunos años, también en ese momento estaba doña Ana Luisa, que hoy está también entre el público participante. Tenemos también a doña Sucia Arias y a don César Sánchez, que han sido integrantes de la Comisión de Teletrabajo. Hemos tenido una asistencia excelente y muchas consultas que nos han llegado sobre cómo conseguir el logo de la conferencia, inclusive los estudios que usted mencionó, estaban ahí también en la información. Don Cristian, de verdad esperamos poder seguir contando con su apoyo, porque como usted bien lo dijo, parte de los beneficios que ha tenido el teletrabajo, el trabajo de presencialidad remota, el trabajo remoto, como le queramos decir ahorita, es que podemos traspasar fronteras. Antes, hacer este tipo de talleres o conferencias era bien complicado porque implicaba hasta más tiempos, más gastos, y ahorita parte de lo que hemos logrado es democratizar el conocimiento, porque qué fácil lo podemos tener si accedemos a este tipo de instrumentos. Estos ciclos de conferencias tienen todavía 2 conferencias más que están pendientes de finalizar. Quiero aprovechar para invitarlos a las que siguen, que son la que está el miércoles 11 de noviembre, que tiene el tema implicaciones del teletrabajo en la planificación ahora y post pandemia, que también es un tema que nos han solicitado mucho, ¿verdad? Precisamente en cómo mediar ese traslado o inclusive mantenernos en teletrabajo en condiciones diferentes a las que tenemos ahora. Y el miércoles 25 de noviembre, el tema es sobre buenas prácticas en la implementación y evaluación de teletrabajo. Ambas son presentadas también por expertos en los temas que son muy valiosas, como en el caso de don Cristian, ¿verdad? Que se han hecho disponibles para ellos. Para la Universidad Nacional es un gusto que haya podido estar con nosotros, también la facilitación que tuvimos a través de don Cristian, de nuestro hermano país de Chile, que muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Esta conferencia se estará subiendo en el canal de la Comisión Institucional de Teletrabajo, pero también en el de eventos en vivo de la universidad, para que ustedes puedan verla, compartirla, porque creemos que es muy valiosa, sobre todo para todo el sector académico, todo el sector universitario, no solo el académico, que se beneficie de ella. Muchas gracias de nuevo y desde acá, la Universidad Necesaria, nos despedimos, de nuevo agradeciendo la participación del programa de innovación metodológica, la participación de nuestro colega don Cristian Salazar y también la participación de todos los entes que nos han ayudado en estas conferencias. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Un gusto verte. Igualmente, un abrazo, Luis. Espero que podamos seguir compartiendo. Claro que sí, encantados. Ahí estaremos en contacto.